Desde la CUD estamos diciendo que una vez presente el gobierno nacional esa reforma, nosotros inmediatamente procederemos a preparar un gran paro nacional donde todos los colombianos que vamos a ser afectados porque aumentar el IVA es una situación que golpea a todos, no por igual, por supuesto, pero golpea a todos. Y le vamos a decir al gobierno que no a esa reforma y le diremos a ese Congreso que tampoco vamos a estar de acuerdo con esa reforma y que por tal solicitaremos que se hunda porque no corresponde a las necesidades del país. Fabio Arias, fiscal de la CUT, bienvenido aquí en Ique. Para mí está un placer saludarlo y hablar de esta reforma tributaria. Me gustaría conocer su opinión. ¿Qué le merece esta reforma tributaria anunciada por el presidente Iván Duque? Bueno, muy amable por la invitación a todos ustedes, los protagonistas de Quién Qué. Hombre, lo de la reforma tributaria ya venía anunciada. Estamos frente a una protocolización de esta reforma y nosotros decimos, pues esta es una reforma regresiva, más todavía que inclusive la que hizo en el 2018 y en el 2019, donde le dio grandes exenciones tributarias a los grandes empresarios y a los grandes capitales y le quitó y le impuso nuevas cargas a las clases medias e inclusive a los trabajadores. En esta oportunidad, esta reforma es regresiva, tiene el componente absolutamente contrario a lo que es el criterio progresivo de cualquier reforma, es que quien más tiene, más debe cotizar. Y en esta oportunidad lo que nos están diciendo es que quienes menos tenemos somos los que vamos a tener que cotizar más. Y la propuesta pues más regresiva de todas de las que están previstas es la de imponerle el IVA a la canasta familiar, cosa que de antemano rechazamos y obviamente haremos todo lo imposible para que eso no se lleve a cabo. Justamente sobre ese tema le quería preguntar, porque según lo que dice el presidente Iván Duque, es que la necesidad de implementar a este costo a la canasta familiar corresponde a lo que es toda la pérdida económica a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, es evidente que en términos de la pandemia, pues se han reducido los ingresos del Estado. Eso es cierto. Es más, el Estado ha gastado, pero para proveerle recursos al sistema financiero. Y entonces aquí la situación vuelve y tiene el mismo criterio regresivo que estamos diciendo. ¿Cómo es posible que los más beneficiados con el sistema financiero, que ha sido el sistema financiero en medio de la pandemia, al gobierno haber aceptado de que hasta el 90% de los créditos iban a ser garantizados directamente por el mismo Estado, es decir, el sector financiero no está corriendo ningún riesgo y al final, si hay problemas con los créditos que se han otorgado en este periodo, los vamos a pagar los contribuyentes porque el Estado es garante de esos créditos. Es decir, el sector financiero no está perdiendo absolutamente nada. Es más, esto yo creo que es una cuestión absolutamente terrible. ¿Cómo así que en medio de la pandemia los únicos que ganan son el sector financiero? Y aquí nuevamente les van a seguir dando garantías y gabelas. Y bueno, y la pregunta de fondo es, ¿y el gobierno está hablando de que va a haber reactivación económica? ¿Cómo va a haber reactivación económica si la población no tiene ingresos y le van a clavar mayores impuestos? ¿De dónde se va a sacarle el pueblo para poder pagar esos impuestos si no tiene ingresos? Entonces no va a haber reactivación económica tampoco. Ahí solamente es un criterio del gobierno de seguirle sirviendo al gran capital, especialmente financiero, y a las grandes corporaciones, especialmente las extranjeras. Y pretenden que nosotros paguemos los platos rotos de esta situación, a los cuales a los trabajadores hemos perdido los ingresos y no nos han dado ni renta básica. Y las MIPYMES, para hablar de las MIPYMES, de las medianas y pequeñas empresas y las microempresas, han venido cerrando, han venido liquidándose y el gobierno no ha hecho nada por ellas. La mitad de los subsidios a las nóminas que ha dado el gobierno, es decir, de los 6 billones de pesos que ha dado el gobierno de subsidio a las nóminas, 3 billones se lo han dado las grandes empresas.
El Cerrejón ha recibido, a pesar de que estaban en huelga los trabajadores, más de 8.000 millones de pesos. Los señores de Argos, en toda esta época de la pandemia, han recibido 14.000 millones de pesos de subsidios con los cuales ellos no han dejado de trabajar, porque eso han sido sectores que rápidamente se reincorporaron a la economía. Es absolutamente y totalmente inequitativo, injusto, absolutamente inmoral lo que está proponiendo el gobierno nacional. Permítame preguntarle, ¿cuál podrían ser entonces las recomendaciones para una reforma tributaria que sea equitativa, según lo que usted mismo está diciendo? Primero, que se quiten todas las exenciones tributarias que le tienen al gran capital y a los grandes empresarios, que según dice la misma DIAN son alrededor de 22 billones de pesos. Es decir, si quitaran esas exenciones, no habría que hacer reforma tributaria. Dos, que evidentemente echen para atrás la reforma tributaria que hizo en el 2018 y en el 2019, con lo cual le entregó a los grandes capitalistas y a las grandes empresas 10,5 billones de pesos más de lo que tenían. Ahí van ya 30,5 billones de pesos. ¿Sí? Si con eso nomás se hiciera, estarían recuperando toda la cantidad de plata que necesitarían y pudiéramos pasar, y no habría que modificar ni el IVA ni los impuestos a las rentas de trabajo, porque la otra por la cual se vienen es por ampliar la base tributaria de los impuestos a la renta del trabajo, y con eso obviamente pues clavarán a los trabajadores que tienen unos ingresos superiores a alrededor de 3,5 millones de pesos. Entonces, todo trabajador por encima de 3 millones de pesos le van a clavar mucho más impuestos. Entonces, la reforma tributaria que nosotros diríamos es esa, que los que tienen más paguen más. Inclusive debería haber un impuesto a las transacciones financieras, ¿sí? No a las ganancias financieras, no a las transacciones financieras, porque ahí ya está, que hay 4 por 1.000, sino a las ganancias financieras, que son absolutamente desmedidas y están hechas sobre la base del esfuerzo de toda la nación y de todos los sectores, tanto industriales, campesinos, agrarios y obviamente de trabajadores. Bueno, ya para finalizar, irán a marchas, van a protestar así en caso de que sea efectiva y se presente ante el Congreso esta reforma tributaria? Desde la CUD estamos diciendo que una vez presente el gobierno nacional esa reforma, nosotros inmediatamente procederemos a preparar un gran paro nacional donde todos los colombianos que vamos a ser afectados, porque aumentar el IVA es una situación que golpea a todos, no por igual, por supuesto, pero golpea a todos, y le vamos a decir al gobierno que no a esa reforma, y le diremos a ese Congreso que tampoco vamos a estar de acuerdo con esa reforma y que por tal solicitaremos que se hunda, porque no corresponde a las necesidades del país. Bueno, es la voz de Fabio Arias, fiscal de la CUT. Don Fabio, muchas gracias por atender a esta entrevista, y a todos los televidentes de Quién y Qué, nos seguimos viendo y conozcan toda la información que pueden ver en el portal. Un saludo a todos los de Quién y Qué y a todos los que nos están viendo.